Hoy vamos a poner sobre la mesa una historia que es, sorprendente. La del motor oculto de la civilización. Suena grande, ¿eh? Pues no hablamos de la rueda ni del fuego, hablamos de la cerveza. Los textos que vamos a analizar hoy, del libro Beeronomics, defienden una idea radical. Radical pero muy potente. Que para entender la economía, la política, la globalización, primero hay que entender la historia de la cerveza. Es una premisa que, al principio suena casi a broma, ¿verdad? La cerveza. Pero la misión de hoy es tomarla muy en serio. Totalmente. Vamos a desentrañar cómo algo que asociamos al ocio ha sido moneda para construir pirámides, catalizador de revoluciones, el combustible de un imperio. Y hoy, el campo de batalla de la globalización. Exacto. Pensar que la cerveza es algo trivial es, como demuestran estos documentos, un caso de miopía histórica monumental. Pues vamos a corregir esa miopía. Empecemos por el principio. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Por la cuna de la civilización, Mesopotamia. Allá vamos. El texto más antiguo que tenemos, la epopeya de Gilgamesh, narra una transformación, la de Enkidu, un hombre salvaje que se convierte en humano. Y el rito de paso es fascinante. Es que es increíble. No lo civiliza un maestro ni un sacerdote. Lo que lo transforma es una mujer que le ofrece pan y cerveza. Y el texto lo dice tal cual, ¿no? Es muy explícito. Cito de memoria, pero dice algo como: bebió la cerveza 7 jarras y se sintió expansivo y cantó con alegría. 7 jarras. Se lavó, se frotó con aceite y se convirtió en un humano. O sea que básicamente el primer libro de la historia nos dice que la civilización nació de la primera gran fiesta. Dicho así suena irreverente, pero en el fondo no es una simple alegoría. Es el reconocimiento de que la cerveza es un subproducto de la agricultura. El pilar de las sociedades sedentarias. Justo. Para tener cerveza necesitas un excedente de grano. Y para eso tienes que dejar de ser nómada. La cerveza es la prueba de que has dominado tu entorno. Y era tan valiosa que se convirtió en dinero. Los documentos hablan de que los obreros de las pirámides cobraban en pan y cerveza. Sí. Me cuesta imaginar esa nómina, ¿sabes? ¿Cuánto te pagan? Pues mira, 3 hogazas y 4 jarras al día. Y era un salario muy codiciado, ¿eh? Era nutrición líquida, más segura que el agua del Nilo, y una fuente de calorías clave. Claro. Pero hay un dato que se suele pasar por alto y que me parece crucial. En el mundo antiguo, las cerveceras eran en su mayoría mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Era una tarea doméstica, como hacer pan. De hecho, muchas deidades de la cerveza, como la diosa sumeria Ninkasi, eran femeninas. ¡Qué curioso! O sea que la cerveza, en origen, es pilar de la civilización, salario y un dominio femenino. ¿En qué momento se tuerce todo? Pues la culpa, según los autores, la tienen los griegos y los romanos. Siempre los clásicos. Crearon lo que llaman la gran brecha del vino. En su mundo, el vino era la bebida de la filosofía, del hombre civilizado. ¿Y la cerveza? La cerveza era lo que bebían los bárbaros del norte, los egipcios, los germanos. Era tosca, primitiva. Y supongo que esa idea, ese prejuicio, ha viajado en el tiempo. Ha viajado y ha moldeado el mapa de Europa durante 2000 años. Trazó una frontera cultural invisible, el sur del vino y el norte de la cerveza. Y esa división es precisamente lo que obligó al norte a innovar. Vale, esa brecha cultural nos lleva directos a la Edad Media. En el norte de Europa, la cerveza es la reina, pero tiene un problema enorme. Se estropea enseguida. Se avinagra, sí. Y aquí entra en juego una planta que lo va a cambiar todo. Una revolución botánica. ¿El lúpulo? Exacto, el lúpulo. Y lo más fascinante que revelan los textos es que, al principio, no se añadió por su sabor amargo. De hecho, a la gente no le gustaba. Espera, ¿cómo? ¿Añadieron a la cerveza un ingrediente que empeoraba su sabor? Al menos al principio. Parece una decisión comercial muy arriesgada, sí. Maya. Pero es que su superpoder era otro. Es un conservante natural potentísimo. Solucionaba el mayor problema de la industria. ¿Qué era? Que antes del lúpulo, para dar sabor y algo de conservación, se usaban mezclas de hierbas llamadas gruit. Vale. Y el derecho a producir y vender gruit era un monopolio de la iglesia o de los señores feudales. Aquí está la clave. El gruit era una herramienta de control. Totalmente. Si querías hacer cerveza, tenías que comprarles su mezcla. El lúpulo rompió ese monopolio.
cualquiera podía cultivarlo. Entiendo. Y por primera vez la cerveza se podía almacenar, transportar a largas distancias. Nace el comercio de cerveza a gran escala. Es decir, el lúpulo no solo conserva la cerveza, la libera. Exactamente. Y ciudades como Hamburgo, en la Liga Hanseática, se dan cuenta del potencial. Se convierten en las primeras superpotencias cerveceras del mundo. Si esa fue la primera gran revolución, la siguiente tarda casi 1000 años en llegar. Y, de nuevo, empieza en la calle, con una protesta. Una protesta que hoy nos parecería un sacrilegio, vamos. En 1838, en la ciudad de Pilsen. Hoy en la República Checa. Eso es, los ciudadanos estaban tan hartos de la mala calidad de su cerveza que rodaron 36 barriles hasta la plaza del ayuntamiento y los vaciaron en el desagüe. Me imagino la escena. Eso es una declaración de intenciones en toda regla. Fue un escándalo, pero funcionó. Obligó a los burgueses de la ciudad a unirse y a contratar al mejor tecnólogo que encontraron, un maestro cervecero bávaro, Josef Groll. Y Groll, en 1842, combina la tecnología bávara, una nueva levadura de fermentación baja, la Lager, con los ingredientes locales de Pilsen y crea algo que nadie había visto antes, una cerveza dorada, transparente, brillante, la primera Pilsner. Y aquí es donde la ciencia moderna entra en escena para convertir este invento local en un fenómeno global. Totalmente. Nace en el momento justo. Casi a la vez, Louis Pasteur desarrolla la pasteurización. Que garantiza una calidad constante. Y Carl von Linde inventa la refrigeración artificial. De repente, ya no dependes de cuevas frías. Puedes hacerla en cualquier sitio, en cualquier momento del año, y que siempre sepa igual. Exacto. Pasamos de un producto artesanal e inconsistente a un producto industrial, predecible y global. Y por eso las lager dominan hoy el mercado mundial. Por eso mismo. Todo empezó con esos 36 barriles vaciados en una plaza. Vale. Hemos visto la cerveza como pilar de la civilización y motor de la ciencia. Pero ahora los documentos nos llevan a un punto casi de novela. Podemos trazar una línea directa entre los pubs de Londres del siglo XVIII y el poderío de la flota británica. La línea no es solo directa, es la columna vertebral financiera del Imperio Británico. El caso de estudio es una cerveza oscura, robusta, llamada Porter. Se hizo muy popular en Londres, ¿no? Inmensamente popular. Y el gobierno, viendo esto, decidió aplicarle unos impuestos altísimos. Lo normal sería que la industria protestase. Claro. Pero aquí está la genialidad del sistema. El gobierno británico hizo un pacto no escrito con los grandes cerveceros. Por un lado, impuso aranceles prohibitivos al vino francés, su gran competidor. ¿Te protejo de la competencia extranjera? Y a cambio, tú me pagas unos impuestos astronómicos sin quejarte. Un pequeño grupo de cerveceros de Londres formó un oligopolio. Producían de forma masiva y barata, pero vendían a un precio alto y pactado. Y pagaban sus impuestos religiosamente. Claro, su monopolio dependía de que el gobierno mantuviera a raya el vino francés. Y el gobierno, con ese dinero, financiaba la Royal Navy. Con ese flujo constante y masivo de ingresos fiscales, el gobierno británico pudo financiar sus guerras imperiales. Es que es literal, los barcos que lucharon en Trafalgar flotaban, en parte, sobre un mar de cerveza Porter. Entonces, cuando decimos que la cerveza construyó un imperio, no es una metáfora. En absoluto. Y los cerveceros se hicieron tan ricos que varios compraron títulos nobiliarios y entraron en el Parlamento. La prensa de la época los bautizó con un apodo fantástico, la Beerage. La Beerage, qué bueno. Un juego de palabras con peerage, la nobleza. Crearon una nueva nobleza, la nobleza de la cerveza. Increíble. Y parece que ya no puede llegar más lejos, pero en el siglo XX el campo de batalla cambia, de las fábricas y los puertos a la sala de estar. Exacto. Nos vamos a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos un fenómeno desolador. Miles de cervecerías locales empiezan a cerrar. Y el culpable, según el análisis, es un electrodoméstico. ¿La televisión? A ver, entiendo el argumento de la publicidad, es potente. Marcas nacionales como Budweiser podían permitirse grandes anuncios. Pero, ¿no hubo también un cambio en el consumidor? ¿Quizás la gente empezó a valorar más la consistencia de una marca nacional? Es una observación excelente. Sin duda hay un factor de cambio en el gusto. Pero los autores argumentan que la televisión fue el acelerador decisivo por pura economía de escala. Explícame eso.
Para Budweiser, que se vendía de costa a costa, el coste de un anuncio nacional por cada cliente potencial era de céntimos. Para una cervecera de Cleveland, que solo vendía allí, ese mismo anuncio tenía un coste por cliente prohibitivo. Era una guerra que no podían ganar. Las marcas nacionales vendían una idea de América, una imagen que las pequeñas no podían contrarrestar. El resultado fue una concentración masiva. La televisión no solo vendió cerveza, mató la competencia y homogeneizó el paladar de una nación. Y esto nos deja en la antesala de la batalla de marcas más larga de la historia. La guerra de los 100 años por el nombre Budweiser. Aquí tenemos a dos contendientes. Por un lado, la estadounidense Anheuser-Busch, el rey de las cervezas. Y por otro, la pequeña cervecera estatal checa, Budweiser Budvar. Ambas reclaman el nombre. ¿Quién tiene razón? Pues esa es la pregunta que docenas de tribunales en todo el mundo llevan más de un siglo intentando responder. El origen del conflicto está en las tensiones étnicas del siglo XIX, ¿no? Exacto. En una ciudad del Imperio Austrohúngaro. Los de habla alemana la llamaban Budweis, los de habla checa České Budějovice. Y ambas comunidades tenían sus cerveceras y hacían una cerveza Budweiser, o sea, de Budweis. La registra como marca. Y aquí se produce el choque de dos mundos. Para los checos, Budweiser no es una marca, es una indicación geográfica, como champagne. Para los estadounidenses, es propiedad intelectual. Es la batalla del terroir contra el trademark, el valor de la tierra contra el valor de la marca. No se podría definir mejor. Y hablando de globalización, la historia culmina con una ironía espectacular. En 2008, la icónica Anheuser-Busch es comprada en una OPA hostil. ¿Cómo es posible? Una empresa que define América es adquirida por una compañía extranjera. Se durmieron en los laureles. Se durmieron, pero sobre todo no entendieron que las reglas del juego habían cambiado. Mientras Anheuser-Busch se obsesionaba con dominar el mercado estadounidense, otra empresa estaba jugando a escala mundial. una empresa llamada InBev, fusión de la belga Interbrew y la brasileña Ambev, estaban comprando el resto del tablero mientras el rey americano miraba su propio castillo. Vaya. InBev fue adquiriendo silenciosamente cerveceras en China, en Rusia, en Brasil, hasta que fue lo suficientemente grande para lanzar un ataque y devorar al gigante. La lección fue brutal. Ya no hay mercados nacionales, solo hay un mercado global. Exacto. Es una historia increíble. Hemos pasado de una jarra de cerveza que civiliza a un hombre salvaje a una OPA hostil que redefine el capitalismo global. Entonces, ¿qué nos dicen estos documentos sobre el futuro? Apuntan a una tendencia final que llaman la gran convergencia. Las fronteras del gusto que durante siglos parecieron inamovibles se están disolviendo. ¿A qué te refieres? Los países tradicionalmente cerveceros, como Alemania o el Reino Unido, beben cada vez más vino. Y los países de vino, como Francia o España, consumen cada vez más cerveza. La vieja brecha cultural se está cerrando. Lo que nos deja con una última pregunta, una idea para seguir reflexionando. Si los gustos se están homogenizando, ¿estamos asistiendo al fin de la nación cervecera o la nación vinícola? ¿Vamos hacia una única cultura global de la bebida, dominada por unas pocas corporaciones gigantescas, donde el origen y la tradición importan cada vez menos que el poder de una marca global? Cuadernos de conversaciones.